Vimos el capítulo 25 y quiero, hermanos, decirles, a la vez invitarlos que vamos a iniciamos pues un estudio sistemático y progresivo con respecto al tabernáculo de reunión, ya que el tabernáculo de reunión nos habla de Dios mismo, de Dios manifestado en carne, y nos habla también en la simbología de la iglesia. Y vamos a tener en cuenta una cita bíblica que se encuentra en Apocalipsis capítulo 21 versículo 3, donde dice: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y se refiere a la manifestación de Dios en carne en la persona de nuestro Señor Jesucristo. A quienes no he saludado este año, los saludo en el nombre de Jesús. Les damos una cordial bienvenida a los hermanos que están de regreso de sus vacaciones, y estamos aquí para, unidos, continuar la labor. Capítulo, ¿qué dije? 26 del Éxodo. ¿Y cuál otra cita? Apocalipsis 21:3. Nos habla aquí el capítulo 26 del tabernáculo de reunión. Les recuerdo que Dios se llevó a Moisés al monte y le mostró de manera específica cómo debía de construir el tabernáculo y cómo debían ser los utensilios, de qué metal, de qué medidas, todo, absolutamente todo. Se lo dijo el Señor. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina de 20 codos y su anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. 5 cortinas estarán unidas una con la otra, y las otras 5 cortinas unidas una con la otra. Y harás lazadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión. Lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. 50 lazadas harás en la primera cortina, y 50 lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las lazadas estarán contrapuestas la una con la otra. Harás también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazarás las cortinas, la una con la otra, y se formará un tabernáculo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Que Dios bendiga a nuestros hermanos, que Dios nos bendiga a todos aquí, que nos dé la sabiduría para poder entender la palabra de Dios. Soberano Señor, en este momento yo te pido que bendiga nuestras vidas, Dios Santo. Obra, mi precioso Dios, con poder. Gloria a tu nombre, Señor amado. Te pido, Dios mío, que tú obres poderosamente para la gloria tuya. En la vida de los hermanos que han cumplido años y que tienen sus proyectos, sus propósitos, Dios mío, que con tu ayuda santa, Señor, sean concedidos. Y en este momento te pedimos que nos des sabiduría, bendito Señor, para entender tu palabra. Que bendigas la mente, el corazón de cada uno de tus hijos. En el santo nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Es posible que este año no haya saludado a su hermano que tiene al lado. Salúdelo en el nombre de Jesús. Dios los bendiga. Amén. Gloria a Dios. Siéntense, hermanos, tengan la bondad. Les dije que les voy a hablar un poquito respecto al tabernáculo de reunión.
Y tenemos que decir varias cosas al respecto. Lo uno, y es para tenerlo en cuenta, es un mandato de Dios. Dios diseñó el tabernáculo, se llevó a Moisés al monte y le mostró el tabernáculo de reunión. El tabernáculo era una casa portátil, una casa prefabricada, un lugar especial que el Señor mandó que se debía construir, porque era la primera morada de Dios en la tierra, entre el pueblo. Dios es espíritu, y se llevó a Moisés y le habló cara a cara, como habla un hombre con su compañero. Yo puedo hablarles a ustedes aquí, cara a cara, y no verlos. Moisés no vio a Dios. Yo puedo cerrar los ojos, sé que ustedes están ahí, puedo hablar con ustedes, ustedes pueden cerrar sus ojos también y hablar conmigo y no vernos. La Biblia dice, a Dios nadie lo vio jamás. A Dios nadie lo ha visto. Dios es espíritu y a Dios no lo ha visto nadie. Además, dijo el Señor, no me verá ojo y vivirá. Si alguien viera a Dios, tendría que morir inmediatamente. En este cuerpo humano no podemos resistir la refulgente gloria de Dios para verlo ni en una teofanía o en una manifestación. Así que, hermanos, Dios habló con Moisés cara a cara, pero Moisés no lo vio. Moisés recibió la ilustración del tabernáculo. Vas a hacer esta tienda, este campamento, va a ser esta casa portátil, va a ser este inmobiliario aquí, este mobiliario más bien, todos estos muebles, pero lo va a hacer del material que te voy a decir, lo va a hacer de las medidas que va a escuchar aquí también, y lo va a hacer conforme el diseño que fue mostrado. Era sencillamente una tienda, un campamento, era como una construcción prefabricada. Y entonces, ese tabernáculo tenía tres partes, lo que era el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y también estaba encerrado por 56 columnas, que si las contamos ahí tienen que estar, 56 columnas, más las 4 columnas que están sosteniendo las cortinas de la puerta. Así que Dios mandó que se hiciera ese campamento, esa tienda, esa casa portátil. Cada una de las columnas tenía una base, es decir, como una partecita más ancha de lo que era la columna para que se pudiera sostener, de tal forma que fuera lo más práctico posible. Y los encargados de llevar esto eran los sacerdotes levitas, los de la tribu de Leví, los descendientes de Aarón. Ellos debían de llevar todos los utensilios. Había una manifestación de la presencia de Dios con el pueblo, y era una columna de luz que descendía sobre el tabernáculo, específicamente sobre el lugar santísimo. Y ahí estaba el arca y se manifestaba la presencia de Dios de esa manera. Y había otra manera de manifestarse la presencia de Dios, que era a través de una nube. Cuando la nube se movía,
entonces el pueblo entendía que debían marchar, que debían de avanzar. Cuando la nube se detenía, ellos también se detenían. Dios guardó al pueblo durante los 40 años a través del desierto, cuidándolos, de día con una columna de luz y de noche con una columna de nube que los ocultaba también de los enemigos y los protegía. Así que todo eso era portátil, todo eso era prefabricado. Cuando la nube se detenía en alguna parte, ya los sacerdotes estaban ilustrados por Moisés qué debían de hacer. Y entonces lo primero que hacían era mirar hacia el oriente. ¿Dónde estaba el oriente? ¿Por dónde es que sale el sol? Y en ese punto cardinal del oriente, entonces se establecía la puerta. La puerta siempre tenía que estar hacia el oriente. Y mirando pues de una manera práctica, ¿dónde está el oriente? El sacerdote que llevaba la columna número 1 de la entrada de la puerta, la establecía en un punto. Luego ya ellos sabían a qué distancia estaba la otra, a qué distancia estaba la otra y a qué distancia estaba la otra. Eso tenía una cortina que tenía unas figuras que simbolizaban también, tenían un significado en el Nuevo Testamento de los 4 evangelios. Entonces, San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, cada uno tipificados con unas figuras, San Juan con el águila, San Marcos con el ciervo, el becerro, San Lucas con el Hijo del Hombre, y las 4 figuras que habían ahí tenían un simbolismo especial. Lo primero que hacían entonces era colocar las columnas hacia el oriente y alrededor ya cada uno sabía qué tenía que hacer, dónde se colocaba la de la esquina y todos los demás. Y en un momento, pues, de una manera práctica, ya se tenía el encierro, pues, por decirlo de alguna manera. Esas columnas eran las que sostenían la cortina, una cortina blanca. Las cortinas de la puerta eran de colores. Las cortinas de alrededor eran blancas. Blancas. Y simbolizaban, pues, la limpieza, la pureza, porque el tabernáculo de Dios con los hombres es nuestro Señor Jesucristo, y este tabernáculo es figura de Dios mismo, de Dios manifestado en carne, y es figura también de la iglesia del Señor. Entonces, lo primero que hay que ubicar es la puerta, y les voy a hablar de varias cosas que hay aquí. Si miramos la otra filmina, miramos la parte del tabernáculo, la puerta, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, otros muebles que hay ahí, otros más. Ahí está otra vez la entrada, pero ya se mira que está el candelabro, los panes de la mesa de la proposición, y también estaba allí una urna. En la parte del lugar santísimo estaba el arca del testimonio, que contuvo una copia de la ley que Dios le dio a Moisés, que mantuvo dentro de sí la vara de Aarón que floreció y una porción del maná que el pueblo comió en el desierto. Y váyale prestando atención a todo esto, porque esto enriquece nuestro conocimiento para la interpretación de la palabra de Dios en lo que tiene que ver con el estudio del Apocalipsis y la simbología que se encuentra en Daniel, porque como habla en un mensaje simbólico que habla de unas figuras
Se está refiriendo al tabernáculo de reunión. Cuando veamos más adelante el altar, que del cual habla el Apocalipsis, que vio las almas que estaban debajo del altar, uno se imagina que es como en el altar del templo, pero no. Tiene que tener conocimiento un poco con respecto a lo que es el tabernáculo de reunión para poder asimilar así la enseñanza en la simbología, como el Señor le habló a los hebreos. Así que, hermanos, nosotros vamos a mirar que cada uno de estos muebles que hay dentro del tabernáculo de reunión tienen una simbología en la vida de nuestro Señor Jesucristo y en la vida de la iglesia. Les decía que las columnas eran los que sostenían las cortinas, y las cortinas eran de color blanco, lo que nos habla de la pureza, nos habla de la fidelidad, nos habla de la santidad en la vida de nuestro Señor Jesucristo, y que le ha sido concedida a la iglesia del Señor también. Recordemos que el Señor nos ha dado una vestidura blanca que debemos conservar sin mancha y sin arruga, como dice la carta a los Efesios, que el Señor viene por una iglesia sin contaminación, sin mancha y sin arruga, que haya conservado su vestidura blanca, símbolo de la santidad que recibió cuando se entregó al Señor, cuando recibió el nombre de nuestro Señor Jesucristo en las aguas del bautismo, cuando sus pecados fueron sepultados en lo profundo del mar, para comenzar una nueva vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una alabanza al Señor. Así que, frente a la puerta que tenía que dar hacia el oriente, se debía de ubicar la tribu de Judá. La tribu de Judá estaba ubicada al frente, o sea, al oriente. En la parte posterior estaba la tribu de Manasés. A un costado estaba la tribu de Aser, y al otro costado estaba la tribu de Simeón, que son las 4 principales tribus entre los israelitas. Pero entre las 4 prima una, que es la tribu de Judá. La tribu de Judá estaba siempre hacia el oriente, frente a la puerta, porque de la tribu de Judá, en cuanto a la carne, fue que vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, como dice Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas, y según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, o sea, la manifestación de Dios en carne. Así que detengámonos por un momento a mirar lo que tiene que ver con la puerta. La puerta solo es una. Y la puerta es el espacio por donde se entra a una casa, y en este caso al tabernáculo de reunión. El Señor Jesús se presentó como la puerta en el redil de las ovejas. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Y en el capítulo 10 de San Juan también habla de la puerta de las ovejas, y que hay un rebaño, hay un pastor, las ovejas oyen su voz y siguen al pastor porque conocen su voz. Yo conozco mis ovejas y las mías me conocen. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen porque conocen la voz de su pastor. Al extraño no lo siguen. Así que el Señor se presentó entonces como la puerta. La puerta era un espacio entonces grande, de aproximadamente unos 10 metros de ancho, y no hay muchas puertas tan anchas. Tal vez un parqueadero grande, una bodega muy grande, que tenga 10 metros de ancha, es una puerta bien grande. El Señor abrió un camino con una puerta ancha
donde cabemos todos. Por ahí entramos todos y todos debemos entrar por la puerta. El Señor dijo que debíamos entrar por la puerta. Dijo, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Otro viene en su propio nombre y a él sí le abren la puerta. Refiriéndose a que rechazan al Señor Jesús y cuando venga el anticristo a él sí lo van a recibir. Yo vengo en el nombre de mi Padre y no me reciben. Otro viene en su propio nombre y lo van a recibir. Entonces, el Señor Jesucristo es la puerta tipificada aquí en el tabernáculo de reunión. Una puerta hermosa, una puerta de colores, una puerta donde cabemos todos, desde un niño pequeñito hasta un anciano con muchos años, y cabemos por ahí, por esa puerta. La puerta no es ni de madera ni de metal, es apenas una cortina, como de fácil acceso, pues. Así que nosotros debemos ubicarnos en la puerta. Ustedes saben, hermanos, que el tabernáculo estaba dividido entonces en 3 partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Al lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote cada año. No era un lugar de acceso para todos. Era un lugar privado. Allá era donde se manifestaba la presencia de Dios, manifestada en esa luz que alcanzamos a ver ahí, y le daba al pueblo una confianza tremenda. El lugar santísimo estaba separado del lugar santo con una cortina, con un velo. Bueno, decimos un velo, pero la verdad era una cortina que tenía como 2 centímetros por lo menos de ancha, y era lo que hacía división entre el lugar santo y el lugar santísimo, y era lo que hacía el límite hasta donde podía entrar los sacerdotes a ministrar y donde les era prohibido. Esa cortina fue la que se dividió, fue la que se rasgó en 2, de arriba hacia abajo, el día que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Recordemos que sucedieron varias cosas. 1, la tierra tembló ese día, la tierra tembló. Las peñas se abrieron, se partieron las peñas. Los cuerpos de muchos muertos fueron resucitados. Y el velo del templo se rasgó en 2 de arriba hacia abajo. Y además de rasgarse, se abrió. Y se dio el paso para que todos pudieran entrar hasta el lugar santísimo. Nosotros debemos dar gracias a Dios porque ese velo que estaba impidiendo la entrada, el Señor lo quitó en una obra que hizo del cielo hacia la tierra. Por eso el velo se rompió de arriba hacia abajo, porque la salvación es de Dios hacia los hombres. El arrepentimiento es de los hombres hacia Dios, pero la salvación viene de Dios hacia los hombres. Y eso lo reconoció Jonás en el vientre del gran pez cuando dijo: la salvación pertenece a Jehová. Y es el único que puede salvar nuestras vidas, en el entendido que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. El Dios Jehová de los ejércitos es el mismo Jesucristo manifestado en carne, que vino a este mundo para salvarnos. Por eso el estudio del tabernáculo es tan importante, porque se trata precisamente de estudiar lo que significa
el tabernáculo de Dios con los hombres, o Dios manifestado en carne entre los hombres. Y es muy importantísimo tener en cuenta eso. Para podernos acercar hasta el lugar santísimo, donde podemos tener comunión plena con Dios, necesitamos indispensablemente entrar por la puerta. La puerta para entrar al cielo se llama Jesucristo. Esa puerta tiene un nombre que ha sido dado para salvación a todos los hombres. Yo soy la puerta, dijo el Señor en San Juan capítulo 10 versículo 9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. El dueño de la casa entra por la puerta. El pastor de las ovejas entra por la puerta. Los que entran por la ventana o los que se saltan la tapia son ladrones y salteadores, dijo el Señor. No se puede entrar, en este caso, al tabernáculo de reunión, sino únicamente por la puerta que el Señor mandó que se debía dejar hacia el oriente. Para entrar al cielo, solo por Jesucristo el Señor, quien es el Salvador de todos los hombres. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Por él tenemos entrada a la patria celestial. Solo él es el Salvador de nuestras almas. Cada uno intentará salvarse por sus propios medios, por obras, por sacrificios. No faltará quien quiera subir hasta Monserrate colocándole unos granos de alberja sobre o entre los zapatos. Tal vez quiera como hacer un sacrificio, subir de rodillas, y cuando sube tiene el pantalón roto, a veces arremangados, tienen las rodillas laceradas, las rodillas peladas. Otros se cogen a juguete las espaldas, se laceran con unos azotes, pero así echen sangre de sus cuerpos. La sangre del ser humano no sirve ni para quitar una mentira, porque está contaminada. Escuche, la sangre del ser humano, así derramara toda su sangre, no limpia porque está contaminada, antes ensucia, mancha. La única sangre que no mancha, la única sangre que limpia, es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, porque es una sangre limpia, sin contaminación. Alabanzas al Señor. Es una sangre que a cambio de manchar, es una sangre que limpia. A veces nos pasa que cuando nos afeitamos, a veces nos cortamos y se mancha la camisa, o se tiene alguna muestra ahí de la mancha de la sangre, porque la sangre de todas maneras mancha, pues es una sangre contaminada. Pero la sangre de Jesucristo, mi Salvador, ella no mancha, ella limpia. Por eso dice la palabra de Dios: si andamos en luz como Él está en luz, si andamos en luz como Él está en luz, y tenemos comunión los unos con los otros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Adorado sea el Señor. Solo la sangre de Jesucristo es la que limpia. Y por esa sangre nosotros tenemos entrada al reino de los cielos. En el Antiguo Testamento, lo que tiene que ver con los sacrificios, el pecador traía un cordero, y el cordero tenía que ser sacrificado, degollado, y mientras que se le salía la sangre al cordero, el pecador debía, el oferente que trajo el cordero, debía de colocar la mano sobre la cabeza del animal, y el sacerdote entonces rociaba la sangre
como que la esparcía para cubrir el pecado, no para limpiarlo, para cubrirlo y para mitigar la ira de Dios sobre la vida del pecador. Y entonces, aunque no quitaba el pecado, la sangre del cordero lo cubría. Y ese cordero estaba simbolizando aquel a quien Juan el Bautista señaló como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, señalando a mi Salvador Jesucristo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese Cordero se llama Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, con su sangre, a diferencia de lo que hacía la sangre de los becerros y la sangre de los corderos en el Antiguo Testamento, que solamente lo cubría el pecado, la sangre de Jesucristo lo limpia, lo quita, no es que lo cubre, lo quita. Y de eso nos habla la epístola a los Hebreos, de todo lo que tiene que ver con los sacrificios, de todo lo que tiene que ver con las ofrendas que se traían en el Antiguo Testamento. La carta a los Hebreos nos dice entonces que la sangre de Jesucristo es diferente, porque los sacerdotes tenían que entrar al tabernáculo después de haber hecho un sacrificio por sí mismos y por el pueblo, y después de purificarse ellos y purificar al pueblo en unos sacrificios y oraciones que hacían en la presencia de Dios, podían entrar, no con su propia sangre, sino con la sangre del Cordero. En la carta a los Hebreos explica que el Señor Jesucristo entró no con sangre ajena, sino con su propia sangre, no para ofrecer sacrificios por sí mismo, porque Él es puro, santo, inocente, limpio, sin contaminación y sin arruga, sino que Él entró para ofrecer el sacrificio a favor de todos nosotros. El justo muriendo por los injustos para llevarnos a Dios. Y eso es un motivo que nosotros tenemos para adorar a este buen Dios y Salvador Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que todo esto que nosotros vemos en el tabernáculo de reunión tiene su explicación. Una vez que el sacerdote entraba en el tabernáculo de reunión, lo primero que tenía que hacer era ir hasta la fuente de bronce que tenía agua. Por ahí hay una que muestra solamente la fuente de bronce. Y entonces esa fuente, ahí está. Una fuente de bronce que tenía agua. Y lo primero que hacía el sacerdote era llegar a la fuente y lavarse las manos, lavarse los pies, lavarse, para poder entonces empezar a ministrar. Nosotros, para llegar a ministrar, para llegar a hacer bendición a los demás, tenemos que entrar por la puerta. La puerta es Jesucristo y simboliza el arrepentimiento. Tenemos que llegar a la fuente, donde nos bautizamos en el nombre del Señor Jesucristo, para estar limpios y podernos presentar ante el pueblo que el Señor ha comprado a precio de sangre. Tenemos que entonces estar limpios. Por eso los servidores, los que vamos a estar ocupados en las cosas de Dios, debemos estar apartados del pecado, separados para Dios, consagrados al Señor, dedicados a Dios, viviendo una vida pura, una vida limpia en la presencia de Dios, viviendo como Dios manda que debemos vivir. Porque el que está en Cristo, una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas
son hechas nuevas. Necesitamos comenzar una vida nueva con Cristo, entrando por la puerta, pasando por la fuente del bautismo, y así de esta forma empezar una vida nueva con Cristo el Señor. Hablando para los servidores, tenemos que llegar hasta la fuente de bronce. Y dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 17. Efesios 4, 17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Los creyentes no decimos malas palabras, los creyentes no decimos groserías. Eso pertenece a la vieja vida. Además, eso contrista al Espíritu Santo. Y dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Tenemos que tener comunión los unos con los otros, habiendo perdonado las ofensas, para poder ser aceptos con la ofrenda que traemos en la presencia de Dios. Por eso dice la Biblia: si alguno viene al altar y trae su ofrenda y se acuerda que tiene algo contra su hermano, un momentico, deja ahí la ofrenda, vaya, reconcíliate con tu hermano, hable con él, perdónele la ofensa, pídale que lo perdone. Y entonces, cuando haya arreglado eso allá, entonces seguimos el conducto bíblico. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si no te oyere, busque a ver quién los ayuda a reconciliar. Si no es así, aún ni por una y otra manera, entonces tenle por gentil y publicano. La idea es que podamos venir a la presencia de Dios teniendo comunión con Dios y teniendo comunión con el prójimo, porque ya sabemos que los mandamientos de Dios son en sentido horizontal para con el hombre y en sentido vertical de Dios para con nosotros. Digo, en sentido vertical de Dios para con nosotros y en sentido horizontal para con el prójimo. Entonces, tenemos que tener comunión con Dios y tenemos que tener comunión con los hermanos. No es posible decir yo tengo comunión con Dios y no tener comunión con los hermanos, porque si alguno aborrece a su hermano, se convierte en homicida, y ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Así que tenemos que tener comunión con Dios
y tenemos que perdonar las ofensas de nuestros hermanos para poder entonces traer una ofrenda en la presencia del Señor. Tenemos que estar consagrados a Dios. Ya dije que las cortinas blancas simbolizan la pureza, la santidad, la fidelidad, que nosotros también debemos asimilar por la gracia del Señor. Recordemos que la Biblia dice: no se levantarán los malos en el día del juicio. Los malos no tienen parte en la primera resurrección. No se levantarán los malos en el día del juicio, ni se levantarán los pecadores en la congregación de los santos. Y esta es la congregación de los santos. Por tanto, tenemos que estar consagrados a Dios si queremos ministrar entre un pueblo que es santo, que el Señor santificó con su sangre. Una alabanza al Dios de gloria. Pero volvamos al tabernáculo de reunión. Esa tienda sencilla que tenía tantos componentes que simbolizan al Señor Jesús, se construyó por mandato de Dios y se construyó con ofrendas del pueblo. Hace 8 días les hablé del capítulo 25 del Éxodo, donde el Señor mandó, Éxodo capítulo 25, que se debía traer una ofrenda voluntaria. Y de esa manera construir el tabernáculo. Nosotros tenemos una idea similar, no para construir una casa portátil, no para construir algo provisional como en columnas y cortinas. Nosotros queremos construir templo al Señor de gloria. Y lo hacemos también como lo hizo el pueblo con el tabernáculo. Para construir el tabernáculo, Dios mandó que se debía de recibir una ofrenda. Y en el capítulo 25 del Éxodo encontramos la ofrenda para el tabernáculo. Y el Señor mandó a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis la ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Harán un santuario y ¿qué? Harían un santuario y ¿qué? Y Dios habitaría en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de los utensilios, así lo haréis. Amén. Y el pueblo trajo la ofrenda, y era oro, plata, cobre, azul y una cantidad de cosas para el tabernáculo. Y todo lo dio el pueblo. ¿De dónde sacó el pueblo tanto oro y de dónde sacó tanto cobre y tantas cosas? Pues ustedes recuerdan, los lectores de la Biblia, que ese día que iba el pueblo a partir de Egipto, las mujeres se fueron a donde sus vecinas para sacar prestado alhajas, anillos, brazaletes, joyas. Y eso casi no se presta, ¿sí o no? Pero las mujeres estaban tan aburridas que dijeron: tomen, lo importante es que se vayan, váyanse. Y se trajeron oro y una riqueza grande.
Y como Dios no improvisa nada, todo eso lo trajo el pueblo para construir el tabernáculo de reunión, porque tenían el propósito de cumplir lo que Dios les había dicho. Ahora, cuando llegó el momento de construir el tabernáculo, ellos entonces trajeron la ofrenda, y Moisés pidió la ofrenda, y la gente trajo la ofrenda, el pueblo, todos los que tenían en su corazón gratitud hacia Dios trajeron la ofrenda. Mire lo que dice Éxodo 35:4. La ofrenda para el tabernáculo. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Traerá oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y el pectoral. El capítulo 35 del Éxodo, a partir del versículo 10, dice: todo sabio de corazón entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. ¿Quién es el que hace las cosas como Dios ha mandado? Los sabios de corazón, porque la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Todos los sabios de corazón hacen lo que Dios les manda. El tabernáculo, su tienda, sus cubiertas, sus colchetes, sus tablas, sus barras, todo. El versículo 20 dice: y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda para Jehová, para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Y vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas, zarcillos, anillos y brazaletes, y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, lo traía. Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce, traía a Jehová la ofrenda. Y todo el que tenía madera de acacia, la traía para la obra del servicio. Verso 25. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado: azul, púrpura, carmesí y lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría hilaron pelo de cabra. Los príncipes trajeron piedras de ónice y las piedras de los engastes para el efod y el pectoral, y las especies aromáticas y el aceite para el alumbrado, y para el aceite de la unción, y para el aceite aromático de los hijos de Israel. Así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Hermanos, nosotros tenemos la misma intención que tuvo el pueblo con el tabernáculo de reunión. Nosotros no tenemos ayuda en dólares, nosotros no tenemos ayuda en euros, no tenemos ayuda de la Alcaldía Mayor de Bogotá, pero tenemos la ayuda de Dios, y tenemos a un pueblo redimido con la sangre del Cordero. Tenemos la vida que Dios nos ha dado,
tenemos la salud para trabajar, tenemos la voluntad y el amor hacia la obra de Dios, y eso nos mueve a hacer cosas para engrandecer la obra de Dios mientras estemos aquí en la tierra. Así como el pueblo trajo voluntariamente, nosotros también voluntariamente hemos traído para construir nuestro templo. Inicialmente para comprar el lote aquí, cuando eran unos poquitos hermanos, y se fue construyendo, se fundió la placa. Hoy tenemos este edificio por la gracia del Señor, y tenemos un lote grande donde vamos a construir nuestro templo. Y entre todos, con la ayuda de mi Salvador Jesucristo, lo vamos a ver hecho una realidad. Y esa es la visión. Cuando alguien dice que tiene visiones porque ve las cosas de aquí a 6 meses hechas una realidad, de aquí a 1 año o de aquí a un tiempo. Y entonces esa es la visión que tenemos. Y así como el pueblo en condiciones diferentes, mucho más pobres que nosotros y en unas condiciones más difíciles, construyeron este tabernáculo tan lleno de oro y de cosas hermosas, nosotros vamos a construir con la ayuda de Dios y la cooperación de esta iglesia un templo grande, funcional, donde nos vamos a reunir para glorificar el santo nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Vamos a tener un lugar donde escuchar la palabra de Dios. Vamos a tener un lugar más amplio donde venir para recibir sanidad para nuestros cuerpos. Vamos a tener un sitio donde venir e invocar el nombre del Señor Jesucristo y ser consolados de las tristezas, de los problemas, ser ayudados. Vamos a tener un lugar donde recibir el Espíritu Santo, que es lo que en verdad enriquece la vida de una persona. Adorado sea el nombre del Señor. Y por eso les he venido hablando, mis hermanos, tal como les dije hace 8 días, este año vamos a cambiar la metodología, el método de trabajo para ProTemplo. No va a ser por departamentos, porque me di cuenta que de los 10 que habían nombrados, a lo último resultaron trabajando 3 o 4, los otros se hicieron a un lado, se recargó el trabajo sobre unos pocos. En esta ocasión los invito a todos, a todas, a todos, que nos unamos para que hagamos un trabajo para la gloria de Dios, personal y particular. Por eso los he venido invitando para que hagamos un aporte mensual en un voto como Dios nos provea, como Dios nos bendiga, porque la Biblia dice que la ofrenda y la contribución para la obra de Dios no es para todos igual. No, se necesita que tengamos en cuenta lo que dice la Escritura, como Dios lo haya prosperado. De esa manera usted va a contribuir. La ofrenda de un hermano que se gana un salario mínimo seguramente es un monto, pero el que se gana 2, 3 o 4 salarios mínimos, su ofrenda va a ser mayor, porque es como Dios haya prosperado. Y hace 8 días hicimos unos votos para cancelarlos en el transcurso del mes de enero. Y hoy queremos invitar a los hermanos que no estaban hace 8 días a que se unan a este propósito para hacer todos un voto y cancelarlo en el transcurso de este mes de enero. La invitación es para que quien pueda hacer un voto de 1 millón, pues gloria al Señor. Quien pueda hacerlo de 500, quien pueda hacerlo de 300 o de 200 o de 100,000 pesos o de 50,000. Y hay muchos votos de 50,000 pesos. E invitar a los hermanos a hacer un voto mínimo de 20,000 pesos para cancelarlo durante el mes de enero. Sería como unos 500 pesos, algo más, unos 700 pesos de ofrenda diarios para tener los 20,000 durante el mes.
Y de esta forma, con lo que aporta el otro y lo del otro y lo del otro, vamos formando un fondo y vamos a lograr nuestro objetivo. La idea es que usted no ofrezca lo que no puede dar. Yo voy a dar 5 millones, pero pasó el mes y apenas dio 100,000. Entonces lo mejor es que midamos las fuerzas y que lo hagamos todos. Encontré hace 8 días un voto de 1,000 pesos. Pues un voto de 1,000 pesos realmente casi que no se tendría como voto, porque 1,000 pesos los damos en una ofrenda, ¿sí o no? 1,000 pesos, pero 2,000 pesitos. La idea es que mínimo 20,000 pesitos. El que se gana un salario mínimo, yo sé que no se va a afectar su economía con los 20,000 pesos. Si usted lo hace con amor, Dios se los va a proveer de otra manera y le va a recompensar superabundantemente. Pero la idea es que todos, absolutamente todos, nos unamos en este propósito. Amén. Los hermanos ya tienen la idea porque le hemos venido socializando durante algún tiempo. Así que le pido el favor a los hermanos diáconos que estén aquí, si son tan amables y rápidamente nos ayudan a entregar estos papelitos. Otros 2 hermanos que lleguen aquí, por favor. Otros 2 que nos ayuden. Gracias. Así se habla. Es que a veces, antes de levantarse, mires para los lados y a ver qué. No, usted levántese en el nombre del Señor y haga el servicio. Amén. Vamos, hermanos, entonces a entregar estos papelitos. Vamos a llenarlos. Ahí el papelito dice: Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, Voz a la Cabaña. Y está el versículo de Éxodo capítulo 25. Di al pueblo que traiga para mí ofrenda, de todo varón que la diere de su voluntad tomaréis mi ofrenda, de corazón tomaréis mi ofrenda. Entonces quien lo haga ha de hacerlo de corazón, pensando en que vamos a unir fuerzas para edificar, unidos para edificar, y con la ayuda del Señor vamos a llegar muy lejos, muy lejos, muy lejos. La idea es que escribamos todos el nombre y la cantidad y la recogemos ahora mismo. Como nos falta colectar la ofrenda, entonces ahí vamos colectando también los papelitos. Amén. Vamos a hacerlo, hermanos, con amor para la gloria del Señor. Yo quiero trabajar por el Señor. Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar.
bendiga. Otra cosita es que el trabajo de la cafetería